Pasado, el ministro, que era ministro de Defensa Nacional, Javier García, renunció a su cargo que ocupaba desde el inicio del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou para dedicarse de lleno a la campaña electoral como referente del espacio 40 del Partido Nacional. Ha hecho un inicio de campaña bastante duro y polémico con declaraciones que han generado ruido en el Frente Amplio. Antes de irse también tuvo algunas resoluciones, por ejemplo, ponerle un arresto de 30 días a rigor a el único entrevistado de Desayunos Informales que terminó preso por venir al programa, el teniente Nelson Duarte. Pero empecemos hablando de la campaña electoral, porque si empezamos por Duarte nos vamos a pelear de primera y no va a haber tiempo para que cuente cómo viene viendo el panorama político. Bienvenido. Muchas gracias por senador. la invitación al panel. Bienvenido. Bienvenido. Mes y medio, sí que no estoy en el ministerio y así que vengo en un papel que venía antes también como legislador. Exacto. Y es un placer estar con ustedes. Igualmente. ¿Cómo ha visto el inicio de la campaña electoral? Lo ha sido cuestionado por afirmaciones fuertes, como decir, por ejemplo, tiro una, pero ha habido otras, que para el Frente Amplio las víctimas son los delincuentes y no la gente. Mereció todo tipo de respuestas en las redes sociales. Pero no opino de acuerdo a las redes sociales, opino de acuerdo a mi conciencia. Y es lo que creo. Fue la norma, fue la inspiración de las políticas de seguridad del Frente Amplio, que fueron una catástrofe, que terminaron una catástrofe. Invertir, dirían los abogados, la carga de la prueba. En el Uruguay que nosotros vivimos en los años anteriores, a ustedes se acuerdan bien, el delito tenía profundas causas sociales y por lo tanto los victimarios eran las víctimas de la sociedad. Eran rehenes de una circunstancia social y la instrumentación de eso fue muy concreta, liberación de presos. Esa fue la instrumentación del concepto de que en verdad nosotros somos culpables, nosotros, los uruguayos todos, menos quienes delinquen, somos culpables de que haya delincuentes. No, ninguno de nosotros es culpable de que haya delincuentes. Los delincuentes son delincuentes y la sociedad trabajadora, laburante, que va para adelante, es gente de bien. Pero todo el Uruguay. Entonces, cuando se invierte la carga y termina siendo, los buenos terminan siendo los malos, yo digo, no es así. Los malos son los malos y los buenos, que por suerte la inmensa Es un mayoría poco del Uruguay, maniquea esa... Es mi forma de pensar, independientemente de los calificativos que tú tengas, es un concepto, es profundo. Y vuelvo a reiterar, no hay causas sociales en el delito, no como única explicación. No es al mismo tiempo... Es solo maldad. No es al mismo tiempo una circunstancia, como decía, la liberación de los presos, que haya caducado. Porque en las ideas que largó ahora el Frente Amplio, nuevamente habla de la el término es difícil, desprisionalización. Es decir, sacar presos. Y el Frente Amplio que hizo esa medida, que fue una catástrofe, no llegó para nada liberar presos, 800 y pico de presos, vuelve a insistir. ¿Por qué vuelve a insistir? Porque tiene el mismo concepto intelectual, ideológico. Son las víctimas. Entonces nosotros decimos, pues yo digo, esto, ustedes vieron, no es un solo calificativo. Es lo que creo. Entonces yo digo, no, mire, si usted cree que hay que sacar presos y va a haber elecciones, usted tiene que decir cuáles son los delitos que no van a ir presos y cuáles son los presos que por no haber el delito van a estar libres. Eso lo tiene que decir el Frente. Yo no soy periodista, pero estaría bueno que algún periodista, de repente ustedes, alguna vez le pregunten, dígame, señor senador, candidato del Frente Amplio, ¿qué quiere decir desprisionalización? ¿A qué presos van a sacar de la cárcel? Dígaselo a los uruguayos, porque hay elecciones y usted le está pidiendo el voto. Ahora, cuando tenemos un problema grave de seguridad pública, porque tenemos una tasa de homicidios que es muy parecida a la que tuvo el Frente Amplio, ¿tiene sentido poner la mira 5 años atrás y no ponerla en el presente? Ustedes me preguntaban para atrás, yo no hablé de atrás, contesté una pregunta. No, pero usted... Yo contesté una pregunta, entonces claro, digo, ¿cuál es nuestra línea de trabajo? Nuestra línea de trabajo es, a ver, seguridad pública, es un debate muy bueno. ¿Estamos mejor o peor? La única forma, salvo que alguno opine así a la mater, ¿no? Por el fato, me parece, no. Políticas públicas se miden por números. Los números en materia de seguridad lo un organismo público, que integran mujeres y hombres funcionarios públicos que no tienen la más pálida idea que votan, son los mismos que estaban antes, ahora, seguramente hasta que se jubilen después. Mujeres y hombres. El Observatorio de Criminalidad. Es el único que hay al que todos nos referimos, público. Ese dice, bueno, muy bien, usted Observatorio de Criminalidad, que medía los delitos antes y ahora, las rapiñas, ¿qué dice? Hay 30% menos. Yo les pregunto a ustedes, periodistas, si mujeres y hombres del Uruguay, ¿es mejor tener 30% menos rapiña o tener 50% más? Tener 30% menos. Entonces en rapiña estamos mejor.
Hurtos, 20% menos. ¿Es mejor tener 20% menos o lo de antes? No, esto. ¿Es todo lo que usted quiere? No. Quiero bajar más, pero la verdad que prefiero que sean menos a que sean más. Abigeato, 50%. Homicidios. Tú le dijiste muy bien, Leonardo, recién. Hay menos. ¿Todos los que queremos? No. Tenemos ahí un tema. Hay menos, pero no está bien. A ver, estamos viendo cosas terribles. Lo de ayer en Rivera, de Minas de Corrales. Lo del policía que mata a su mujer, a sus niños. Terrible. Es una cosa... La mujer está viva, por suerte. Todavía. Sí, es verdad, es verdad. Y el evento trágico, ¿no? Entonces, pero es eso, pero es todo lo que está sucediendo en torno al narco, a la violencia generalizada. Hay circunstancias en Uruguay, creo yo, hoy, hace 3, 4 años, que no existían antes. Estamos viendo cosas que no se veían. Los sociólogos dirán cuáles son las causas profundas. Yo no soy sociólogo, creo que hay 2. Y ahí yo hago una autocrítica. La autocrítica es que quizás nosotros pensamos que podíamos reconstruir en 4 años o 5, van 4, a pesar que hay 2 que prácticamente se lo llevó la pandemia, pero que podíamos reconstruir cosas que se destruyeron. Las bases de la convivencia social, los pilares son 2, para mí. La cultura del trabajo y la educación. Cuando usted rompe la cultura del trabajo y es más importante el plan social que el trabajo, y cuando usted rompe la educación, y sobre todo la educación pública, que debe ser básicamente la que todos más o menos nos formamos, o gran parte de la educación fue allí, usted quiebra la convivencia social. Y el resultado de la ruptura de la convivencia social, entre otros, es este. Pero el gobierno, el actual gobierno, no cambió las políticas sociales en relación a las transferencias monetarias, por ejemplo, que dice que es más importante el plan que el trabajo. Nosotros tuvimos una circunstancia, Nicolás, que tú la conoces muy bien. Tuvimos 2 años de una crisis sanitaria con un impacto económico. Y se reforzaron transferencias sociales. Claro, pero te imaginas que en esos 2 años hubo que usar instrumentos absolutamente excepcionales. Ahora, en el partido de fondo, en lo que tú crees, en lo que yo creo en el trabajo, no en el plan social. El plan social es la excepción, el trabajo debería ser la norma. Es decir, nada, lo que todos nos formamos, tan simple como que todos veíamos a nuestro viejo salir de casa, a la vieja salir de casa, laburar, doblar el lomo. Eso. Podríamos agregar otra pata ahí, ¿no? Que ver, es el sí, origen. claro. El origen, ¿no? El origen de esa familia que no puede darle a su hijo. Paula, el origen. Vamos a hablar de casos personales. Yo no quiero hablar ni en mi caso ni ninguno. Podría dar un caso, mi caso personal. Somos de origen laburante, trabajador. Nacimos, bueno, por lo menos en nuestros casos, ¿no? De clase media, media baja. ¿Y cuál era nuestro sentir, nuestra cultura social? El laburo. Pero hay 20% de los niños que son pobres y nacen en hogares pobres. Entonces, Paula, eso origen, no se puede lo que dejar yo te quiero decir es que el costado. origen, para mí, es un error que es determinante. Es una causa a atender, pero no quiere decir que el pobre, afirmar que el pobre tiene un camino muy directo No, que tiene a estar afuera de la ley, es una... No, pero tiene Quiero muchas calificarlo, menos un error oportunidades. muy profundo. No es así. Yo no estoy diciendo eso, digo que tiene menos oportunidades. El delito tiene... Bueno, pero estamos trabajando en oportunidades. Te doy un caso, porque me gusta hablar del presente. Nosotros tomamos el gobierno, tuvimos lo que tuvimos de crisis, etcétera. Hoy hay casi 100.000 puestos de trabajo más que los que había en el 2019. ¿Eso no son oportunidades? Claro que son oportunidades. Me dicen, no hay distribución. Ah, no hay distribución. Pregúntele a una mamá o a un papá, generalmente los hogares monoparentales son jefas mujeres, que no tenía laburo y ahora lo tiene, si eso no es distribución. Bueno, están mirando indicadores distintos, ¿no? Ah, pero no te sirve ninguno, Nico, ¿no? ¿Eh? No te sirve No, ninguno. no, lo que me sirve es que lo diga bien. El índice de Gini que mide la distribución es una cosa y eso no ha tenido movimientos sustantivos. Nicolás, tú sabes que yo, con respeto, pero digo lo que pienso. No esperamos otra cosa. A veces no se dice lo que se piensa, yo lo digo, no mido lo que pienso, lo que creo. Pues yo lo digo mirando de frente a los ojos. Creo que tener laburo es una forma de distribución. Y si tú no tuvieras trabajo y pasaste a tener trabajo para bancar a tus hijos, que te digan a vos si no distribuyeron. Esa es mi forma de ver. Ponle el nombre que quieras. No, lo que digo es que capaz que está con... Sigo, para contestar lo de Paula. No, bueno, pero aclaremos cómo son los... Déjame terminar de cosas. No solo el trabajo, sino el crecimiento, el ingreso al hogar. A pesar de todo lo que tuvimos, por eso creo que la distribución empezó, es decir, no es todo lo que quisiéramos. Llevamos 4 años de gobierno. Salvo el 2020,
que todos sabemos lo que pasó, en los 3 que bajó el ingreso de los hogares, en los 3 años siguientes, medidos y terminados, ¿no? 21, 22 y 23 aumentó el ingreso familiar en los hogares uruguayos. En los 3, números oficiales. De lo que hacen los números en Uruguay, que nadie sabe quién vota. En el periodo anterior, que no hubo pandemia, solo en 2 aumentó y en 3 bajaron. Entonces yo digo, ¿no es mejor tener más ingreso familiar que menos? Es mejor. Todo lo que quisiéramos, no. Hoy, la inflación en Uruguay En esos es ingresos. la mitad, ojo, la mitad de lo que era antes. Yo voy a la feria todos los domingos, seguramente algunos de ustedes también. Yo me encargo de las compras en mi casa, voy, le preguntan a Rosana y le voy a decir, acá las compras se encarga Javier. Los sábados, cuando puedo, ahora en campaña más difícil, ¿no? Los sábados voy al súper y los domingos voy al puesto de Pancho en la feria. Y ahí uno ve la inflación, que es diferente a los precios, ¿eh? Ojo, porque acá vi decir en esta mesa, vi decir cosas con respecto a confundir inflación con niveles de precio, que no tienen nada que ver. La inflación lo que mide es el crecimiento de los precios, pero los precios se determinan por otras circunstancias. Uno va a la feria y tiene la posibilidad de que con la inflación, que es menos de la mitad, con todo lo que pasamos, ¿no? Menos de la mitad de lo que era en febrero del 19, hoy tiene más posibilidades de más feria, de comprar más en la feria o en el súper. Tenemos que atacar los precios. Tenemos que atacar los precios, por eso no hay que confundir. Entonces usted tiene más salario, mejor ingreso familiar, aumento del salario real. ¿Esto es distribución o no es distribución? Que hoy el salario de ustedes, periodistas, vale más, compra más de lo que compraba al inicio del Todavía no se llegó al límite, al nivel de salario real prepandemia. No es así, Paula, estás No equivocada. se llegó en todos los No, casos. tenemos 2% de aumento de salario real. Esos son los números oficiales. Pero Lo no que se está llegó en diciendo todos los casos. Paula, O sea, que fue una es promesa es de es una campaña equivocación lo que está de diciendo. gobierno. Aumentamos el salario real. Esto es objetivo, es decir, puede no gustarte. Yo entiendo que no te guste. ¿Cómo Pero- me va a gustar que y me bueno, aumente el entonces- salario? Entonces es mucho mejor, Lo que hay que estoy dici- reconocerlo. No, lo que estoy diciendo es que no en todos los casos, no en todos los sectores, el salario real Digo, los aumentó. números que se miden, si vos entras a eso puede haber algún caso que no, hay algunos casos que sí, pero las políticas públicas se miden por los índices. Cuando acá te dan es real que la baja de la inflación ha contribuido a que el Pero vamos, salario esto es aumentara más rápido de incontrastable. lo que Exacto. estaba. La previsto, realidad es la realidad. Les gusta, no les gusta, eso son 3 monedas aparte. Pero no es cuestión de gusto esto. No, pero digo, lo que estoy Lo diciendo... que no podemos decir no hay nadie que te lo pueda aumentaron todos discutir. los salarios reales, sino que aumentaron Pero en cuando tú promedio y medís quedó gente que políticas- todavía que no. Cuando tú medís políticas públicas, hay una sola forma de medir políticas públicas. Por ejemplo, entre otros, el Instituto de Estadística. O tú cada vez que te dicen un número decís, no, mira, no es así, porque yo conozco a mi vecino en la esquina que no es así. Eso es No, pero hay política un montón pública, de eso es gente que casuística- seguramente nos están mirando y que casuística el salario anecdótica. real no le Eso todavía es no. casuística anecdótica, no tiene valor ninguno. Lo que tiene valor es con lo que comparamos. Las comparaciones no son odiosas, son muy buenas. Nos permiten pararlos en un lugar para mejorar o para corregir. Entonces, aumento del salario, aumento real. A ver, en el peor de los momentos del Uruguay garantizamos el aumento del salario real firmado. No hay registro. Había que firmar, como hizo el ministro Mieres, en nombre del gobierno, firmar la recuperación del salario en el 2021. Había que animarse a hacerlo, porque había convicción en el camino que se estaba recorriendo. Y COFE, ¿qué hizo? ¡Pruc! Puso la firma. Histórico. Entonces, baja de la inflación, aumento del empleo, aumento del ingreso familiar, disminución, como decía, de la inflación. Esas cosas son buenas, son suficientes. Yo creo que todavía no son suficientes. Creo que tenemos que seguir avanzando. Y da la impresión, a mí me da la impresión, que la continuidad, que no es estática, cuando uno está en un vehículo y continúa para adelante, esa continuidad hoy es más fuerte que algo que no siempre es bueno. Entonces hay que cambiar. Si el cambio es retroceso, no es bueno. Ahora, vuelvo unos casilleros para atrás en la entrevista, sin caer en algo que yo no creo tampoco, que es que el origen determine el destino de una persona. No hay que admitir que ese 20% de niños que nacen abajo de la línea de pobreza, y que es una cifra muy dura, y que a su Durísima. vez muchos tienen dificultades incluso de alimentación, que tienen una marca en la cual su futuro está comprometido y que no hemos logrado sacar a esa gente de ese destino. Si lo escribís, lo firmo. Bueno, Si lo escribís, entonces lo hay- firmo. Porque nosotros tenemos en Uruguay, de la escala social, digo en el sentido de edades, ¿no? De los más chiquitos a los más veteranos.
hemos resuelto a partir de una arquitectura muy potente de políticas sociales que nace con la seguridad social. Hemos no resuelto, no es el término no resuelto, hemos mejorado mucho los niveles de pobreza en los sectores de adultos mayores. Eso ha sido así, a través de décadas y de todos los gobiernos. Todos los gobiernos, todos, hemos, y acá digo hemos porque de todos los colores, hemos invertido mucho en el tema de la infancia, la primera infancia y toda la infancia más vulnerable. Sin embargo, no ha tenido los resultados que ha tenido la otra punta de la escala de edades, los sectores adultos mayores. A ver, rendición de cuentas del, creo que fue 2021, que el presidente en Consejo de Ministros dice, miren, acá hay que apretar las clavijas porque esto de la pandemia nos está llevando 2.500 millones de dólares que estamos volcando para aquí y vamos a tener una economía, salvo una excepción, dijo, que es CAIF. Y ahí vamos a invertir, que fue el único aumento presupuestal de rendición de cuentas que se mantiene, 50 millones de dólares. ¿Por qué lo hace el presidente? Porque obviamente tiene ese razonamiento que tú lúcidamente planteabas y que yo comparto. De acuerdo a un estudio que yo siempre traigo este estudio arriba de la mesa, de la CELAC del año 2017, indica que el gasto en protección social del Uruguay se distribuye 75% para los jubilados, donde la pobreza es un 2%, y un 5% de ese gasto para los niños menores de 6 años, donde la pobreza es del 20%. ¿Cómo puede ser tan abismal la diferencia del gasto en protección social cuando es la pobreza acá 10 veces mayor que los jubilados y acá se invierte un 5 y acá un 75? Te agradezco los números porque creo que es la foto de lo que venía diciendo yo. Y ahí tenemos un problema. Y es un compromiso. Lo tenemos nosotros. Viene de antes, viene mucho tiempo, pero nosotros nos hacemos responsables, no lo hemos podido resolver. Y yo creo que ese es, para mí, hay 3 desafíos para adelante, 3. Este que estamos hablando, que es llevar adelante políticas que puedan atacar las causas de la pobreza estructural en un sector importante de la infancia más vulnerable, 1. 2, el desafío demográfico debe ser el problema más grave que tiene Uruguay como nación. En Uruguay cada vez nacemos menos uruguayos y cada vez en la otra punta los uruguayos vivimos más tiempo con mejor calidad de vida. Solo un número. Pero ese aspecto complejiza todavía más la pobreza infantil. Claro, por eso digo que es el mayor desafío que tenemos como nación, Ana. Serían como 2 elementos vinculados, ¿no? Absolutamente. En la década del 90, por año, en Uruguay nacían 55.000 niños y niñas. ¿Saben cuándo nació el año pasado? Que no es el año pasado, sí. La tendencia, 20.000 menos, 35.000 niños y niñas. En, no sé, 30 años, 40 años, cayeron 40%, no estoy haciendo cifras en el aire, pero van a andar cerca de eso, ¿no? El nacimiento uruguayo. ¿Por qué tuvimos que reformar la seguridad social? Porque esto es tan obvio como que esto es una mesa. Si el Uruguay cada vez va a tener menos activos, ¿cómo hace usted para pagar pasividades en mayor cantidad y por más tiempo si cada vez tiene menos pasivos para financiarlo? Esto no resiste el más mínimo análisis. Esto lo decíamos todos. Algunos lo decían cuando era gobierno y lo dejaron de decir y salen a juntar firmas cuando son oposición. Pero lo saben. Saben que es así. ¿Quién no sabe esto? Entonces, y el tercer desafío, Ana, yo dije que había 2, pobreza, demográfico. El tercero es el narcotráfico. Esos son, para mí, los 3 grandes desafíos que nos enfrentan y que nos llevan a plantear continuidad, pero agregar instrumentos. Ya vamos a cambiar de tema. Antes, para hacer la aclaración de lo que iba a decir hace un ratito, usted dijo muchas cosas que son ciertas. Hay menor inflación, hay mayor salario y vamos a terminar con el salario más arriba en líneas generales, que capaz que hay alguna excepción, pero vamos a terminar con el salario real arriba del 2019, con mayor cantidad de puestos de trabajo, con una economía más grande. Todo eso es real, pero usted mencionó un par de veces que estábamos en mejor distribución y eso es el dato que yo quiero decir, contrastar de que no es así, por algo la pobreza no está más abajo, por algo la pobreza infantil no está más abajo que en 2019 y por algo el índice de Gini no está mejor, más allá de que estamos en niveles más o menos estables, ¿no? No importa la discrepancia porque anima la democracia. Yo tengo una visión diferente a ti. No, pero yo no estoy dando mi opinión, yo estoy dando los datos con los que se mide eso. Yo te digo, acá hay un fenómeno que nadie midió, que es la pandemia. Porque nosotros tuvimos 2 años y pico, 2 años,
con un fenómeno que a pesar de, bueno, de que el mundo dice y nosotros lo vemos que no se puede decir que se manejó con éxito, porque sería una frivolidad, pero que tuvo comparativamente con otras realidades, la semana pasada lo dijo un organismo internacional, Uruguay es un ejemplo, fue un ejemplo de manejo de la pandemia, pero el efecto que tuvo en materia económica fue tremendo, tremendo. A pesar de eso logramos todo esto que logramos. Y yo soy de los que creo, gusta o no gusta, que tener laburo, cuando no se tenía, es un signo evidente de distribución. Gusta, no pasa nada. Es lo que creo. Cambiemos de tema. Cambie. Vamos ¿Qué a hablar manda? del arresto del teniente Duarte. No sé si tenemos un tape para ver de lo que dijo Duarte acá en el programa, que luego le valió el arresto a rigor de 30 días en una unidad del ejército. Yo hace 3 años que estoy en mi domicilio. Fui aplastado por un sistema que lo que hace es, si no me seguís, te elimino del camino. Le van a decir que es un sistema vertical y que usted no respeta la verticalidad. No respeto la verticalidad, pero ante la falta de garantías individuales, ante la falta de la sujeción al Estado de Derecho, ante la falta de aplicación de la norma, no me queda otra, porque en determinado momento me recriminan el haber presentado la denuncia directamente al Ministerio. ¿Por qué no lo hice? Porque no confío en mis mandos militares, me dicen. No confío en mis mandos militares, y mis mandos militares en ese momento eran los que estaban implicados directamente en las operaciones denunciadas. ¿Estás iniciando juicio contra la institución? Y por supuesto, esto es una cuestión, ya escapa a lo funcional. Ya esto es una cuestión personal, una cuestión de honor. Yo tengo que limpiar mi nombre. No puedo permitir que una serie de funcionarios me endilguen determinadas atribuciones, como decir que yo tengo como intencionalidad desprestigiar la imagen del ejército. Y yo nada más alejado de la realidad que mi intención es desprestigiar la imagen del ejército. El que desprestigia la imagen del ejército es el que toma bienes del Estado para uso personal. El que desprestigia la imagen del ejército es el que utiliza los medios del Estado para transportar bebidas alcohólicas y configurar determinados ilícitos. El que desprestigia la imagen del ejército es el que explota personal subalterno para empresas particulares. No el que denuncia a funcionarios carentes de ética, de valores morales, carentes de lealtad. Porque la lealtad es una cosa y la complicidad es otra muy diferente. Por estas declaraciones fue sancionado por 30 días de arresto a rigor. Por un lado, me llamó la atención la magnitud de la sanción. Pocos días después hubo una sanción a un excomandante, alguien mucho más importante, por usar dinero del Estado para pagarle el abogado a un militar que estaba acusado de violar los derechos humanos y tuvo 15 días de arresto a rigor, la mitad. ¿Era necesario 30 días para Duarte? Leonardo, usted se imagina, yo hace un mes y medio que no soy ministro. Estas son todas decisiones que se tomaron en el ejercicio del ministerio. No voy a meterme en la gestión del ministerio. Sobre estos temas, que son temas que continúan, hablan las autoridades del ministerio. Así que... Le dejo un lindo paquete, ¿no? Le agradezco. No, porque todo cuando se actúa de acuerdo a derecho, hay procesos e investigaciones. Y aclaro una sola corrección, no fue sancionado por lo que dijo. No tiene nada que ver. Por venir acá, Yo ¿no? lo aclaré porque hablar sin autorización. porque se violó un reglamento. Es decir, lo que tú dijiste no es así. ¿Por qué? Pero de estos temas, porque no está bien, yo no puedo hablar, no soy autoridad del ministerio. Así que de estos temas... No, claro que puede hablar, porque, digamos, siendo senador hablaba muchísimo de No, otros, pero estos son otros casos ministerios, ¿no? jurídicos. Estos son casos jurídicos. Pero esta decisión se tomó proceso, en claro, tu gestión. pero continúa, porque hay procesos de investigación, hay procesos jurídicos, entonces no corresponde que yo me introduzca en temas que cuando fui responsable los decidí bajo el Estado de Derecho, de acuerdo a las normas vigentes y en virtud de procesos jurídicos. Entonces no corresponde. Pero- Otra cosa son los temas políticos. Los temas políticos hablamos todo lo que Usted sabe, por ejemplo, que Así que te tengo, por más que insista, ya No, te dije pero- cuál va a ser la Las contestación. preguntas las vamos a hacer. Y la Sabía- respuesta ya la sabía- conocen. sabía que las Lo íbamos que a pasa es que hacer. las preguntas también estaban planteadas cuando usted estaba ostentando el cargo de ministro y ahí tampoco fueron respondidas. No es así, porque Entonces, yo de este tema hablé acá. No es verdad. No, Bueno, lo de este invitamos. otro- No es perdón. verdad. De estos temas en general, hablé acá, de este tema concreto. De las denuncias de tanto. Duarte no. Bueno, no sé si este vino caso concreto No, específicamente, pero digo, Con ha la hablado memoria tanto que tiene García del sabe perfectamente ministerio, que del no ministerio, aceptó entrevistas de luego de ese tema. Las acepta porque no ahora. puedo hablar, Nico, no está bien. Pero cuando estaba como ministro. Claro, pero no está bien que yo hable de estos temas cuando hay autoridad del ministerio, de procesos Claro, pero son cuando era jurídicos. ministro usted no quiso venir por este tema.
Bueno, no me acuerdo si vino o no vino a hablar No, de tantos temas. no vino. Pero bueno, Créame que no. temas, Nico, ¿cómo no voy a creerte, por favor? De estos temas, las autoridades del Ministerio, cuando se actuó de acuerdo a derecho, a las normas, y con la corrección que te hacía, no por las declaraciones. Bueno, pero por haber venido, es lo mismo. Los reglamentos están para cumplirse, ¿no? Claro, y las pues. leyes. Pero Así que, además, perdón, pero está bien, entiendo el yo agradezco. punto, entiendo el punto, pero las denuncias que hizo Duarte, más allá de que, y él mismo lo decía, yo sé que el estar acá va a ser un problema, pero las denuncias que hizo Duarte son Paula, graves. las denuncias están, algunas investigadas y otras investigaciones, así que yo no voy a hablar de procesos que están en curso. Pero Claro, esto pero- lleva años y sí, años, porque ¿no? hubo muy largos recursos y planteos, sí, fue así. Lo que pasa hay que- que actuar de acuerdo a derecho, ¿sabes? No es, en cualquier circunstancia general, ser rápido, hay que ser justo. Y ser justo implica, cuando hay recursos y hay planteos jurídicos, analizar los abogados, contestar los recursos. Pero ¿y es justo haberle cortado la carrera a un... Del tema de fondo, acabo de contestar. ¿Por qué un funcionario termina 3 años en la casa cobrando De los sin ir a temas, trabajar? porque como este tema continúa y hubo resoluciones, vuelvo a reiterar, Nico, por más que insistan, no me van a sacar acá porque lo corresponde. Pero es raro, ¿no? Es una situación es- muy extraña. Si conocen los temas militares, no, que los conocen. ¿no? Que estén Seguramente no tres conocen nada. años una persona en la casa cobrando digo, por no ir lo a que son trabajar. temas que están en curso administrativos, no corresponde que yo hable, porque hay temas jurídicos y autoridad del ministerio. Así que si ustedes siguen acuerdo. insistiendo, No, desperdiciamos un programa. lo que pasa que no podemos dejar de preguntar si no es una No, yo situación entiendo, no van a dejar de extraña, preguntar y yo no voy a dejar de extraña. responder lo mismo. 3 años en la casa cobrando sin ir a trabajar. Las autoridades del ministerio les pueden contestar de acuerdo a derecho. Las decisiones que tomamos nosotros fueron todas apegadas a derecho. Acá hay un caso que ya tuvo una sanción del Tribunal de lo Contencioso, otro caso, pero que es muy parecido. Una teniente llamada Claudia Rey le pasó lo mismo, denunció irregularidades internas, casualmente también en el Comando de Apoyo Logístico del Ejército, que encabezaba el general Pose. Fue objeto de todo tipo de sanciones por denunciar, incluso hasta por repartir una torta. La sancionaron hasta por la manera en que repartió una torta que había en la sección. Siguió un camino distinto, en vez de ir a todo este sistema que a Duarte le ha arruinado la vida, porque él denunció en el ministerio y el ministerio corrige lo que hace el ejército, pero lo manda al ejército de vuelta, el ejército se reafirma y se lo manda al ministerio, y así van y vienen, y él está hace 3 años en la casa sin cobrar. Esta teniente fue al Tribunal de lo Contencioso, que falló a su favor, anuló las sanciones que le puso el ejército, pero le dijo al ministerio lo siguiente, es decir, se lo dijo a usted: quien ejerza el comando, dirección o jefatura de una repartición tiene facultades para modificar o dejar sin efecto una sanción impuesta por un subordinado si la exacta apreciación de los hechos evidencia que ha sido excesiva o injusta. Eso es Estado de Derecho. Usted Y bueno, tiene- pero con Duarte no se hizo. eso- Usted siempre lo manda de vuelta al ejército en vez de anularlo, como dice el Leonardo, Tribunal yo de lo entiendo que tú ya has Contencioso. metido mucho en el tema y todo, pero tú te das cuenta que tú tenés tu responsabilidad de periodista y yo tengo mi responsabilidad de jerarca. Entonces yo respeto mucho tu insistencia periodística, pero tú tenés que respetar también mi respeto a las normas jurídicas. Esto que acabas de leer demuestra cómo funciona el Estado de Derecho. Lo hace cualquiera, lo hace un militar, lo hace un médico, lo hace un obrero de la construcción. Tiene posibilidades. En los casos que tú mencionabas recién, también se sacaron sanciones. Tanto se sacaron sanciones por nuestra parte que se reconstituyó la carrera. Ese es el Estado de Derecho. Así funciona normalmente. ¿Cree que el ejército ha manifestado señales de corrupción en su funcionamiento? La pregunta, Ana, podría ser así. Los periodistas, porque ha habido casos de periodistas que no han actuado bien, o los médicos, o un religioso, o un lo que quieran, ¿se los puede juzgar por los casos puntuales? Yo creo que el Ejército, las Fuerzas Armadas son instituciones honestas, republicanas y democráticas. ¿No tiene un problema sistémico con el tema de la corrupción? No, en absoluto. A ver, son 27.000 efectivos. Uno tendría que hacer las cuentas cuántos son 1, 2 o 3 casos en 27.000. Pero en el Senado de la República, aquí a 4 cuadras aquí, tuvimos un presidente del Senado que fue procesado por corrupto. ¿A alguien se le ocurrió decir que el Senado era corrupto porque el presidente del Senado había sido procesado? No, pero ahí había una libertad Perdona, con la que hablábamos, perdona, que acá parece ser hermético y es muy difícil poder acceder a la información. Ahí, porque uno tiene que entender, son temas difíciles de entender para nosotros. pero la comparativa no es Ana, 100% análoga. Es similar porque tienen normas particulares. Uno tiene que entender, que a mí yo lo fui entendiendo a medida que me fui involucrando durante muchos años, no es lo mismo las normas disciplinarias para un periodista o para un político o para un militar. ¿Cuál es la diferencia? Un militar tiene un arma en el cinto y puede matar esa arma. Entonces, por algo las normas militares son de extrema rigidez.
Uno no puede hacer lo que quiere, uno tiene que hacer lo que debe. Pero lo que vemos lo es que que muchos está- hacen lo que quieren. Puede haber casos como hay en 30.000, como hubo un caso en el Senado, y debe ser mucho más incidencia 1 en 30 que 3, 4, 5 en 30.000. Sin embargo, hay una cuestión, no te digo de tu caso, pero hay una cuestión como antimilitarista infantil absolutamente. Son casos concretos. Y yo no dije que no, Leonardo, hay que escuchar. Yo dije puede haber 1, 2, 3, 4. Lo acabo de decir, Leonardo. Escuchen, por favor. Entonces, lo que yo digo es, hay una facilidad para endilgarle a las Fuerzas Armadas, cuando existen este caso, que no se tiene con respecto a otros colectivos. Porque hay un prejuicio ideológico manejado por algunos sectores de la izquierda tradicional que han llevado adelante una batalla política, primero por eliminar las Fuerzas Armadas. Como perdieron la batalla cultural y política, ahora van por otro camino oblicuo, que muchas veces es o la generalización para desprestigiar o buscar que las Fuerzas Armadas sean desarmadas, tengan menos inversión. Es un tema ideológico, un prejuicio. Perdieron la discusión de eliminar a las Fuerzas Armadas, van por otro camino. Pero vuelvo a reiterar, afirmar que hay un problema de corrupción, me parece, primero, mentira. Absolutamente. Lo digo que hay personas que actuaron fuera ahí. Si yo mismo envié casos, uno de los casos que tú enviaste recién, me nombraste recién, te faltó informar, no lo dijiste recién, que yo lo envié a la justicia penal. ¿Cuál? El caso de cantinas, de unos fondos de cantinas militares. Yo lo envié yo a la justicia. Sí, pero no el caso del teniente que hizo el... Pero me llamó la atención que tú no lo informaste recién. Y lo debes saber porque No, son pero muy... son casos distintos. No, sí, bueno, informaste de 2 casos distintos. De uno informaste todo y otro le digo informaste de un parte. tercer No, caso. pero no te vayas de eso porque la verdad que no me pareció bien. Porque cuando hay la información... No, y pero yo estoy todavía hablando de ese caso. uno arrestó tanto, otro arrestó tanto. Lo que te faltó decir que sobre este caso terminó en la justicia penal. Así como el caso. usted y Pero el coincide con lo que subsecretario estoy Elgue diciendo. no dijeron la verdad en el Senado cuando hablaron de los antecedentes de Duarte, que dijeron cosas que no eran verdad. Del otro tema, No, pero ya eso dijimos... fue grave, porque no le dijeron la verdad a los Ya senadores. informamos lo que No, oficialmente... dijeron que informamos. Duarte denunció por haber sido sancionado y en realidad es al revés. Sos hábil para hacer el tema No, eso que y tú le- prometes. y le- Yo no reconozco mucho eso porque me parece... bueno, pero hay que informar todo. Le tiro otro tema. Sí, pero déjame... Un oficial de la ¿Me dejás Armada. un poquitito o no o puedo? Porque vuelvo a reiterar, es importante cuando se informa informar todo. Y aquí no se informó que uno de los casos, tú no dijiste... Pero son que casos distintos, por eso no dije. Bueno, porque informaste 2 casos y uno te comiste la denuncia penal. No, no es así. No, sí, es No, así. Usted No, entiende que, es así. a ver, con el muy buen Cantinas periodista, militares pero no es un tiene- no, es panóptico así. en el cual entienda, Pero, tenga toda la... no, pero así, cantinas militares tienen muchos, muchas derivaciones. Estos casos fue derivado a la justicia. Claro, pero te olvidaste eso, lo que pero no yo- pasa nada. No, voy a aclararlo. La denuncia que yo estoy hablando es una denuncia del Tribunal de lo Contencioso de una teniente. Estamos hablando de otro que caso, no, estás por mezclando. eso. Entonces yo no me pero omití nada. hablaste de un general y hablaste de un teniente. Dije, todos los casos que involucraban, que terminaron en eso, esos terminaron en la justicia y tú no lo informaste. Pero no estoy hablando de ese caso, nunca Lo hablé de acabo ese de caso. mencionar. No, hablé del Bueno, teatro. entonces no estudiaste todo el tema, no investigaste todo el tema. Estudié, y tanto es así que el Tribunal de lo Contencioso le dice a usted, no haga lo que hizo con Duarte, no mande de vuelta para el Adelante los ejército. corazones, digo porque está bueno Anule tener las toda la cosas. información. Se lo dice el propio 5 ministros del Tribunal de lo Contencioso, se lo Eso dice. es el Estado de Derecho, también te olvidaste de informar. García, tanto lo estudió el Pero- caso que usted no quiso venir cuando era ministro Claro. y podía responder, y ahora No está se viniendo cuando no es ministro diciendo que no no puede se hablar, enojen. cuando en realidad, por ejemplo, habla de que hizo una denuncia penal y no habla de las otras Porque decisiones acá que yo tomó. no Aquí saqué hay una el dualidad tema. de criterios. No, respecto a eso. Nicolás, porque Sí, claro. se utilizó información parcial. Entonces yo digo, mire, hay que utilizar la información Nadie sabe de qué está total. hablando. Vamos arriba. No, ¿Por qué cuando fue la Comisión de Defensa del Senado dio información de cuando Duarte era licial, o sea, cuando era menor de edad, tenía 17 años, y no, por ejemplo, otras preguntas que estaban sobre el caso sobre su actuación, de, por ejemplo, lo que le preguntábamos recién no quería responder, de por qué estuvo 3 años en la casa sin Vuelvo a reiterar, funciones? mi obligación es actuar de acuerdo a derecho, a las normas jurídicas, y un ministro cuando va al Senado informa de acuerdo a la información que es real. Gusta, no gusta. Dio información de, La que es- menor, de la- cuando la era que menor hace- de edad. La que hace un ministro, el deber que tiene es informar, de acuerdo a lo Pero que se eligió desprende. informar sobre un de la tema y información omitir oficial. otros. Está Pregunto, haciendo lo que le criticaba a Leonardo Darcor. cuando a mí me Yo piden... no hice eso. Cuando a No, mí- no. Cuando a mí me pedían, Quedó claro, Leo. cuando me pedían, digo porque ya no soy ministro, pero cuando me pedían tribunales de honor o me pedían legajos personales, se me pedían las sanciones también. Acá hay periodistas en esta mesa que pidieron sanciones. Como pedían los legajos, específicamente las sanciones. Y ahora yo voy al Senado, donde debe ir un ministro, ¿no? No en la prensa. En el Senado informo de los legajos.
Ahora, es raro que se cuestione que un ministro informa a los senadores cuando lo mismo que los cuestiona son periodistas que se lo pidieron al ministro. En esta mesa hay. A mí se me pidieron legajos personales, 10, 11 legajos, y específicamente se iba incluyendo las sanciones. Entonces, ¿por qué un periodista puede saber las sanciones y un senador no puede saberlas? Cuando se denunció que la Armada le pagaba al Club Naval las tarifas de los servicios públicos, ¿lo denunció en la justicia penal? Tendría que, no me acuerdo específicamente, no quiero adelantarme porque la verdad fueron varias que hice, varias intervenciones fiscales. Tengo entendido que no. Realmente Tengo entendido que no. no puedo contestar porque no sé. Y acá le doy otro, por ejemplo, un capitán de corbeta, Gabriel Vega, integrante de la Armada, denunció a un memorándum que le mandó usted una cantidad de cosas graves. Por ejemplo, que se fraguaban las horas que se pasaban por... No debe haber habido en la historia del ministerio... No me deja terminar la No, pregunta. porque es muy difícil para mí... Déjeme plantearle lo que le estoy planteando. Es una dinámica que es muy difícil para mí, porque yo tendría que recordar casos que me llegaron hace 3 años y no sé en la pero antes... administrativa. Entonces digo, lo que es el problema de... No me deja terminar, ministro, Leo, ex ministro, senador. Lo que es el tema de fondo es que no debe haber en la historia del ministerio procesos de transparencia, de investigación. Lo que dijo acá, en esta misma silla, el fiscal Percivale, en esta misma silla estoy yo, dijo, nunca hubo acceso a tanta información como la que dio este ministerio. Pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. No, de estos casos de acceso a la información de tribunales de honor, de pedidos de acceso a información de periodistas, nunca hubo. Pero usted responde lo que no se le pregunta y lo que se le pregunta no le Sobre responde. un caso muy concreto es muy difícil para mí, de tanto volumen, saber cuál fue el... Capaz que se acuerda con estos datos que le doy. Este capitán Vega denunció cosas graves. Por ejemplo, que se fraguaban las horas de guardia perimetral en la cárcel, que se pagaba el Estado. Y debe haber una investigación administrativa y habría que verla. No solo eso, sino que usted, al final de su ministerio, anuló la sanción que el almirante Wilson le había puesto a Vega. Por denunciar esto. Usted lo anuló, pero no lo envió a la justicia penal a los que están fraguando y robando del Estado la plata que no puede ir a los CAIF, por ejemplo, para pagarle a oficiales que dicen que cumplen por más que tareas tú te que no cumplen. ensañes, y yo sé cuál es tu pasión por los temas militares, hay que No actuar es un de tema acuerdo. militar, es un tema de decencia. Yo sé que vos Y usted dijo que denunció todo en la justicia penal, le pregunto, ¿este lo denunció? Yo Tengo dije entendido que no. cada vez, Leo, que asesorado por abogados, porque yo no actúo de acuerdo a lo que a mí me parece, que asesorado por abogados con investigaciones administrativas, donde me dicen, mire, estos temas puede derivar un delito, fueron a la justicia. Digo, y yo actúo de acuerdo a lo que me informan. No soy abogado, entonces hay servicios específicos. Me equivoco, sí. Algunos dicen yo me equivoco una vez por día. No, yo me equivoco más de una vez por día. Pero lo hago con lealtad y lo hago con absolutamente honestidad. Así que comparto que tú puedas no discrepar, es legítimo. ¿Mañana va a haber un anuncio sobre las patrulleras oceánicas? Porque se dice que Viene el ministro y les contesta. no sabe nada. El ministro contesta. No corresponde que yo conteste, no está bueno que yo conteste sobre cosas de gestión. Me queda una más. O sea, yo entiendo que García no las quiere contestar, pero las preguntas las teníamos y se sabía que íbamos a hablar de este tema, así que la voy a hacer. Y por eso vine, cuando Bien. me pareció oportuno. ¿Por qué en el caso de Duarte se le da como cautela y se lo envía a su casa, aunque se le sigue pagando el sueldo? ¿Por qué en el caso de Pose, que fue instructor de la investigación que se le realizó a Duarte, y Duarte denuncia que se lo amenazó durante la realización de la instrucción, por qué Pose sí se le siguieron dando cargos de relevancia y a Duarte se lo mandó para la casa? Fueron 2 medidas Si vas a la cautelares. investigación administrativa, vas a encontrar las razones que los instructores encontraron y lo que recomendaron al ministro de la época. Recomendaron que se investigara la denuncia de Pose. Claro, y se hicieron investigaciones que derivaron. Y lo mandaron a Estados Unidos al agregado militar. Leonardo, lo de hoy. Yo entiendo, pues, pero yo actúo de acuerdo a derecho y lo que me informan los abogados. Puede gustar o puede no gustar. Y ya vine por lo que ustedes pedían, obviamente, cuando me pareció que era oportuno. Hoy hablamos un poco de política en la campaña, pero en la próxima estoy a la orden para seguir con todos los temas que a ustedes les parezca. Javier García, muchas gracias por habernos acompañado. Placer. Muchas gracias. Hacemos un corte, ya venimos.